Oh, mi querida amiga, si tan solo pudieras comprender la magnitud del don que el Espíritu Santo anhela derramar sobre tu existencia en los instantes venideros, si lograses vislumbrar el portento que está a punto de acariciar tu espíritu, sabrías que tu presencia aquí no es fruto de la casualidad. Fue Él mismo quien te condujo, quien te orientó con delicadeza hasta este preciso instante, porque existe un mensaje vital que precisas escuchar, una revelación que tiene el potencial de transfigurar no solo este día que comienza, sino la totalidad de tu travesía vital. Permanece a mi lado hasta el desenlace de esta conversación, y te desvelaré un testimonio que conmoverá los pilares mismos de tu fe. Hablo de un encuentro tan auténtico, tan envolvente con el Espíritu Santo, que lograrás discernir con claridad porque iniciar cada jornada en íntima comunión con Él no es meramente una recomendación, sino el punto de partida que desvela los cielos sobre tu existencia, colmándola de gracia y propósito. Anímate a compartir en los comentarios si alguna vez has percibido esa suave caricia de su divina presencia. Y si estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser, te animo a suscribirte a Palabras de Catherine, porque es esencial que sepas que no caminas en solitario en esta búsqueda trascendental. Existen incontables mujeres, al igual que tú, anhelando, aguardando y suspirando por una conexión más profunda y significativa con lo divino. Extiende este mensaje a esa compañera de camino que intuyes que lo requiere en este momento de su vida, porque cuando el Espíritu Santo emprende su movimiento, lo hace a través de nuestras manos, nuestros corazones y nuestras voces, propagando su influencia sanadora y transformadora en cada rincón. Era una aurora cualquiera, o al menos eso presumía. El sol apenas comenzaba a perfilarse por mi ventana cuando una sensación inusual impregnó el aire a mi alrededor. ¿Conoces esas mañanas en las que al despertar sientes una especie de expectativa en tu fuero interno? Como si una gran revelación estuviera a punto de manifestarse, o un evento extraordinario se cerniera en el horizonte de tu día. Así me incorporé yo en aquella ocasión. Fue entonces, en esa quietud matutina, cuando comprendí una verdad que alteraría irrevocablemente mi perspectiva sobre cómo iniciar cada nuevo amanecer. Mi estimada amiga, durante un extenso periodo, concebí la plegaria matutina como una mera costumbre piadosa, una tradición heredada de nuestras ancestras, una práctica arraigada en la historia familiar. Pero ese día la brisa del Espíritu Santo me reveló que comenzar con Él no es una simple rutina, es una invitación abierta a la materialización de lo inexplicable, un portal hacia la gracia ilimitada. Y si encuentras valor en estas palabras, considera unirte a la creciente comunidad de Palabras de Catherine, donde exploramos juntos estas verdades trascendentales cada semana. Estaba reposando en mi sillón predilecto, la taza de café humeante entre mis manos, cuando de súbito sentí que su presencia llenaba cada rincón de la habitación. No era una manifestación que pudiera ser captada por la vista natural, pero mi espíritu, en lo más íntimo de su ser, lo reconocía sin lugar a dudas. Era como si una suave ventisca hubiera ingresado por cada endija de mi hogar, trayendo consigo una calma que rebasaba cualquier entendimiento humano, una serenidad que trascendía las lógicas terrenales. En ese instante, mi querida hermana, su voz resonó en mi interior. No la percibí con mis oídos físicos, sino con la escucha profunda de mi corazón. Me dijo, con una dulzura inefable: Catherine, cuando me ofreces los primeros instantes de tu jornada, yo convierto las siguientes 24 horas en un flujo ininterrumpido de prodigios. En un torrente de gracia donde lo imposible se vuelve palpable. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar por qué ciertas jornadas se despliegan como si estuvieran bendecidas desde el momento en que abres los ojos, mientras otras se asemejan a una ardua contienda, una batalla cuesta arriba desde el alba? La diferencia, mi apreciada compañera de camino, reside en quien detenta la primera voz, la primera palabra en tu fuero interno cada mañana. El Espíritu Santo es comparable a un caudaloso río, una corriente incesante que desborda con delicadeza todo aquello que le confías. Cuando le entregas, con fe y humildad, los momentos inaugurales de tu día, Él toma esa modesta ofrenda y la multiplica de modos que ni siquiera puedes concebir, trascendiendo tu imaginación. Es análogo al relato de la viuda de Sarepta y su escaso aceite. Lo poco, cuando puesto en las manos divinas, se transforma en una abundancia inagotable, superando toda expectativa y necesidad. Recuerdo vívidamente a María, una mujer de inmensa dulzura y espíritu noble que tuve el privilegio de conocer en uno de mis encuentros. Había llegado con el alma deshecha, su corazón fracturado en incontables fragmentos, a causa de la dolorosa lejanía de su hijo, quien se había extraviado del hogar familiar. Durante meses interminables, había librado una batalla solitaria,
intentando enmendar la situación con sus propias fuerzas, con su limitada capacidad humana. Pero en el instante en que aprendió a iniciar cada amanecer, encomendándolo todo al cuidado y la sabiduría del Espíritu Santo, mi querida amiga, lo que sobrevino fue de una belleza conmovedora. No aconteció de la noche a la mañana. El Espíritu Santo rara vez opera con precipitación. Él es paciente, tierno, semejante a un alfarero que modela el barro con amor infinito y dedicación inquebrantable. Cada día que amanecía, María comenzaba sus jornadas en oración serena, entregándole no solo la preocupación por su hijo, sino también su propio corazón lacerado y vulnerable. Y una mañana, transcurridos exactamente 6 meses, su teléfono resonó. Era la voz de su hijo. «Mamá», articuló con voz entrecortada, «no logro entender la razón, pero una profunda necesidad de regresar a casa me embarga el alma». No fue María quien obró ese milagro. Fue el Espíritu Santo, laborando en la quietud y la constancia, mientras ella le ofrecía cada amanecer, con fe inquebrantable. ¿Comprendes, mi apreciada hermana? Cuando inauguramos la jornada en compañía de Él, no estamos meramente orando. Estamos posicionando nuestro espíritu para la recepción de maravillas. Estamos declarando al universo espiritual: aquí me encuentro. Soy tu instrumento. Aquí está mi jornada. Tómala bajo tu cuidado. Aquí yacen mis cargas. Llévalas tú. Y si el anhelo de profundizar en esta conexión te llama, no dejes de suscribirte a Palabras de Catherine, para seguir explorando juntos las maravillas del espíritu. Pero permíteme revelarte algo aún más profundo, algo que trasciende las apariencias. El Espíritu Santo no se limita a transfigurar las circunstancias externas de tu vida. Su obra más sublime reside en transformarnos a nosotras mismas, desde lo más íntimo de nuestro ser. Cada mañana que consagramos en su inefable presencia, algo en nuestro interior experimenta una metamorfosis. Es como si Él puliera con suavidad las asperezas de nuestro carácter, atenuara las cicatrices que el ayer dejó en nuestra alma, y sembrara con delicadeza semillas de esperanza para el mañana. ¿Alguna vez has advertido cómo una mujer que transita en sintonía con el Espíritu Santo irradia algo distintivo en su mirada? Hay una serenidad profunda, una confianza inquebrantable que no emana de las situaciones externas, sino de una fuente mucho más arraigada. Esa, mi querida amiga, es la impronta indeleble del Espíritu Santo en una vida plenamente entregada a su voluntad. Debo relatarte la historia de Rosa, una mujer entrañable que durante muchos años había batallado contra la amargura. Su esposo la había abandonado después de 2 décadas de unión, y el dolor se había incrustado tan hondamente en su corazón que parecía una raíz imposible de erradicar. Un día, llegó a mi encuentro con los ojos inundados de lágrimas y el alma sobrecargada de resentimiento. «Catherine», me confesó, su voz apenas un hilo, «simplemente no puedo perdonar. Lo he intentado con todas mis fuerzas, pero soy incapaz. Cada amanecer, la misma punzada de dolor, la misma ira, me asalta». Tomé sus manos y le dije con firmeza, pero con ternura: «Rosa, mi apreciada hermana, el perdón no es una capacidad que tú generes, es una obra que Él realiza a través de ti, pero es imperativo que le brindes la oportunidad cada mañana, que le abras la puerta de tu corazón». Le impartí una práctica sencilla, pero de inmenso poder. Cada vez que el sol asomaba, antes incluso de que sus pies pisaran el suelo al levantarse de la cama, debía entregar al Espíritu Santo no solo la jornada venidera, sino, de manera específica, el dolor punzante que cargaba en su pecho. No le pedí que fingiera que la herida no existía, sino que le ofreciera la propia punzada de dolor a él, con toda su autenticidad. Durante varias semanas, Rosa perseveró en esta disciplina. Y una mañana, me llamó, las lágrimas fluyendo, pero no de aflicción, sino de un asombro incontenible. «Catherine», me dijo con voz temblorosa, desperté y el odio simplemente no estaba allí. Por primera vez en 2 años, me levanté y no sentí esa pesada piedra en el pecho. En su lugar, había una sensación que no puedo describir, como una ligereza suave, como si hubiera estado cargando algo que nunca me perteneció. Ese, mi querida amiga, es el poder ilimitado del Espíritu Santo cuando le consagramos nuestras mañanas, cuando le entregamos las primeras horas de nuestro ser. Él toma aquello que nosotras somos incapaces de alterar y lo transfigura mientras nos encontramos sumidas en el sueño. Él convierte nuestras imposibilidades en sus vastas posibilidades. No obstante, deseo que comprendas una verdad de suma importancia. Iniciar la jornada en compañía del Espíritu Santo no garantiza que todos los días se presenten inmaculados,
exentos de desafíos. Oh, no, mi amada hermana, habrá auroras en las que al despertar las pruebas persistirán, aguardando tu atención. Habrá días en que las facturas no se habrán desvanecido por arte de magia de tu mesa, ni las dificultades laborales habrán desaparecido sin esfuerzo. Pero lo que sí experimentará una transformación es tu habilidad para encarar cada desafío desde un epicentro de serenidad, en lugar de la desesperación que suele acompañar el pánico. Y para que nunca te pierdas estas revelaciones que pueden transformar tu andar, te invitamos a ser parte de Palabras de Catherine. Rememoro una mañana particularmente ardua en mi propia existencia. Había recibido noticias desoladoras concernientes a mi salud, y el miedo, como una sombra insistente, pugnaba por adueñarse de cada fibra de mi ser. Me senté en mi sitio de oración, temblaba, no por el frío gélido, sino por el terror que me invadía. Y fue en ese instante de profunda vulnerabilidad cuando él me susurró una verdad que jamás podré olvidar. Catherine, mi paz no te es otorgada para que eludas las tormentas, sino para que transites a través de ellas con la frente en alto y el espíritu sereno. En ese preciso momento, comprendí que inaugurar la jornada con el Espíritu Santo no es una póliza de seguro que nos exima de los problemas. Es, en esencia, un ancla robusta que nos mantiene firmes e inquebrantables cuando los vientos de la adversidad soplan con mayor ímpetu. Es una brújula infalible que nos orienta con precisión cuando el sendero se torna difuso e incierto. Es una fuente inagotable de fortaleza cuando nuestras propias energías flaquean y se agotan. ¿Te has percatado de cómo las aves entonan sus melodías con mayor exquisitez justo antes de que el sol asome? Ellas poseen un conocimiento que nosotras, en ocasiones, parecemos olvidar, que la luz, ineludiblemente, siempre vence a la oscuridad. Cuando comenzamos nuestro día en la dulce compañía del Espíritu Santo, estamos aprendiendo la melodía ancestral de los pájaros. Estamos proclamando que la luz divina de Dios es infinitamente más potente que cualquier sombra que intente ensombrecer nuestra jornada. Y deseo compartir contigo algo que quizás te cause asombro, algo que contrasta con la expectativa de grandes prodigios. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta de maneras espectaculares en nuestras mañanas. A veces, su presencia es tan delicada como un susurro apenas perceptible, tan etérea como una brisa suave que apenas acaricia la piel. Hay ocasiones en las que su toque es, sencillamente, una profunda sensación de estar acompañada, una certeza inmutable y silenciosa de que no te encuentras sola en tu camino. Conocí a una mujer de nombre Carmen que me compartió una reflexión de inmensa belleza. Catherine, me confesó con voz melancólica, no experimento fenómenos extraordinarios cuando elevo mis oraciones al amanecer, pero he advertido que mis días fluyen de una manera perceptiblemente diferente. Es como si una gracia invisible me acompañara en cada paso, una paciencia que no me es propia, una sabiduría que emana de una fuente más allá de mí misma. Esa, mi querida amiga, es la hermosura inherente a la obra del Espíritu Santo. Él no precisa de grandes estridencias para obrar maravillas, ni de demostraciones ruidosas para manifestar su poder. A menudo, su labor más potente y transformadora es la más silenciosa, la que opera en las profundidades del ser. Se manifiesta en esa calma que te embarga cuando, por lógica, deberías estar consumida por la ansiedad. Se revela en la palabra precisa que brota de tus labios cuando no tenías la menor idea de qué decir. Se muestra en la fuerza insospechada que descubres en ti cuando creías que ya no te quedaba nada. Pero permíteme plantearte una cuestión que deseo que medites con la mayor profundidad. ¿Qué es lo primero que ocupa tu pensamiento al despertar? ¿Son las inquietudes inherentes a la jornada que se avecina? Y si anhelas una guía constante en tu camino espiritual, te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine, tu fuente de inspiración diaria. ¿Son acaso los asuntos pendientes que quedaron irresueltos del día anterior, una lista inacabada que te persigue desde el sueño? ¿O es él, el divino compañero que te aguarda en la quietud del alba? Verás, mi amada hermana, el adversario de nuestras almas, la entidad que busca despojarnos de la paz, conoce con precisión el inmenso poder de los primeros pensamientos que asaltan nuestra mente al despertar. Él sabe que si logra capturar nuestra atención desde el instante en que abrimos los ojos, puede establecer la tónica, el ambiente, el matiz de toda nuestra jornada. Por esa razón, es de vital importancia que seamos intencionales, deliberadas, con esos momentos inaugurales de nuestro día, que los protejamos como un tesoro sagrado. No te estoy exhortando a que aspires a la perfección. No te estoy pidiendo que dediques 2 horas ininterrumpidas a la oración cada mañana, aunque si puedes, bendecido sea ese tiempo.
Te estoy solicitando algo mucho más sencillo, y a la vez, infinitamente más profundo. Te pido que, antes de que tus pies toquen el suelo frío, antes de que tu mirada se pose en la pantalla luminosa de tu teléfono, antes de que tu mente comience a elaborar listas interminables de tareas pendientes, le susurres a él, con el corazón abierto: buenos días, Espíritu Santo. Este día te pertenece, mi corazón es tuyo, mi vida te la ofrezco. Esas pocas palabras, pronunciadas con la más profunda sinceridad, abren una puerta en el reino espiritual que ninguna fuerza adversa puede clausurar. Es como si estuvieras otorgando permiso al cielo para que su intervención se manifieste en cada detalle, en cada aspecto, en cada matiz de tu jornada. He sido testigo de vidas de mujeres que se transformaron por completo, de manera radical, simplemente por adoptar esta práctica matutina. No porque el Espíritu Santo requiera de nuestro permiso para obrar su voluntad, pues Él es Dios, y su soberanía es absoluta, sino porque cuando nosotras nos posicionamos con rectitud desde el amanecer, nuestro corazón se vuelve más sensible a su guía sutil, más receptivo a sus inspiraciones, más disponible para sus propósitos divinos. Recuerdo a una querida amiga de nombre Isabel. Era una mujer de negocios exitosa, una profesional destacada en su campo, pero su éxito había llegado de la mano de un estrés constante y abrumador, que poco a poco minaba su salud y deterioraba sus relaciones personales más preciadas. Cada mañana, se levantaba con una urgencia incesante, ya inmersa en la vorágine de las 1001 responsabilidades que la aguardaban. Un día, me buscó, con el semblante de la desesperación. Catherine, me confesó, su voz cargada de pesar, siento que me estoy extraviando en mi propia existencia. Corro tanto, que ya ni siquiera logro discernir hacia dónde me dirijo, ni cuál es el propósito de mi frenético trajinar. Le propuse una práctica de una sencillez engañosa. Isabel, antes de revisar tu agenda de compromisos cada mañana, revisa el estado de tu corazón en su presencia. Antes de que te dediques a planificar tu día, pregúntale a él qué planes tiene para ti. Al principio, Isabel manifestó resistencia. No tengo el tiempo necesario, argumentaba con vehemencia. Pero cuando le expliqué que, lejos de restarle tiempo, esta práctica le otorgaría más, porque el Espíritu Santo posee una habilidad intrínseca para multiplicar nuestras horas cuando se las consagramos, decidió darle una oportunidad. Si deseas que tu vida se llene de estos instantes de revelación, considera la posibilidad de suscribirte a Palabras de Catherine, tu espacio de crecimiento y fe. 3 meses después, Isabel era una mujer completamente diferente. Su empresa no solo continuaba prosperando, sino que ella había descubierto una paz inusitada en medio de sus múltiples responsabilidades, una serenidad que jamás creyó posible. Es inexplicable, me confió. Mis obligaciones siguen siendo las mismas, pero es como si una gracia invisible me acompañara, que hace que todo se perciba más liviano, menos abrumador. Esa, mi querida amiga, es la aritmética peculiar del reino divino. Cuando le ofreces tiempo a Dios, Él te concede aún más tiempo. Cuando le entregas tu jornada, Él multiplica tu productividad de maneras asombrosas. No porque te convierta en una persona intrínsecamente más eficiente, sino porque Él ordena tus pasos de tal manera que cada acción que emprendes adquiere un propósito divino, una resonancia trascendental. ¿Sabes por qué tantas mujeres experimentan un vacío existencial a pesar de llevar vidas aparentemente plenas y llenas de actividad? Porque están colmando sus días con un sinfín de ocupaciones, pero no están saturando sus corazones con la plenitud de su inefable presencia. Están atareadas, sí, pero carecen de una conexión profunda. Están haciendo muchas cosas, pero no están siendo transformadas por la única realidad que verdaderamente importa. El Espíritu Santo no es una simple adición, un complemento opcional a tu vida. Él es el fundamento sólido, la roca inamovible sobre la cual se edifica toda existencia verdadera y significativa. Cuando comienzas tu jornada en íntima comunión con Él, no estás añadiendo una actividad más a tu rutina cotidiana. Estás estableciendo la base firme sobre la cual todo lo demás se construirá, con propósito y dirección divinos. Y deseo revelarte algo que quizás no anticipes. Inaugurar el día con el Espíritu Santo no solo transforma tu jornada presente, su influencia se proyecta y altera tu eternidad. Cada mañana que dedicas a permanecer en su inefable presencia es como un hilo de oro puro que se teje, con delicadeza y precisión, en el vasto tapiz de tu destino eterno. Conocí a una mujer anciana, de nombre Esperanza, cuyo semblante irradiaba una paz profunda.
Había dedicado 50 años de su vida a iniciar cada jornada en oración con el Espíritu Santo, una disciplina constante y amorosa. Cuando la conocí, ya contaba con 85 años, pero había algo en sus ojos que destellaba con la pureza y el brillo de una niña. Le pregunté cuál era el secreto de su inusual vitalidad y serenidad. Con una sonrisa que parecía reflejar la luz misma del cielo, me dijo con voz suave pero firme: Catherine, cuando has dedicado 50 años a invitar al Espíritu Santo a cada uno de tus amaneceres, él ya no es un mero visitante en tu vida, un huésped ocasional. Se convierte, poco a poco, en el aire mismo que respiras, en el fundamento de tu ser. Ya no elevas tus oraciones para conocerlo, sino que oras porque te resulta impensable, imposible, vivir sin su cercanía. Esas palabras se grabaron en lo más profundo de mi corazón como un fuego inextinguible, porque entonces comprendí que empezar la jornada con el Espíritu Santo no es únicamente una práctica de carácter espiritual. Es el desarrollo de una relación que se profundiza con cada aliento, una amistad que se intensifica con cada rayo de sol, un amor que se torna más dulce y entrañable con cada nuevo amanecer. Si estas palabras resuenan en tu corazón, y anhelas más de esta conexión, te animamos a suscribirte a Palabras de Catherine, donde cada contenido busca edificar tu espíritu. Pero permíteme ser completamente honesta contigo, mi apreciada hermana. Habrá auroras en las que no experimentarás nada particular, ninguna sensación tangible de su presencia. Habrá días en que tu tiempo de oración se sentirá árido, como un desierto espiritual, cuando las palabras simplemente no fluyan de tus labios, cuando parezca que estás dirigiendo tu voz al vacío. En esos momentos de desolación, no te desanimes. No permitas que tus emociones dicten la realidad inmutable de su presencia. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta de la misma manera. Su obra es diversa y multifacética. A veces irrumpe como un fuego consumidor, a veces como una brisa suave y delicada. A veces lo percibes como una presencia abrumadora que todo lo inunda, otras veces como una paz silenciosa y profunda. Pero siempre, siempre, su presencia es ineludible. Su divina cercanía no depende de la fluctuación de tus emociones. Tus sentimientos, con el tiempo y la práctica, pueden aprender a discernir y reconocer su presencia, aún en la quietud y el aparente silencio. Rememoro una etapa en mi vida en la que transité por lo que algunos denominan la noche oscura del alma. Durante semanas interminables, mis momentos de oración matutina se sentían vacíos, desprovistos de contenido y conexión. Elevaba mis plegarias, pero no sentía ninguna respuesta palpable. Buscaba con ahínco, pero parecía no encontrar nada. Fue una prueba severa para la firmeza de mi fe. Pero fue precisamente durante esa temporada de aridez cuando aprendí una verdad invaluable: la fidelidad inquebrantable del Espíritu Santo no está supeditada a la inconstancia de mis sentimientos. Él era tan real, tan presente, en los días áridos como en las jornadas rebosantes de su gloria tangible. Y cuando finalmente la densa nube de la desolación se disipó, me percaté de que había crecido y madurado de maneras que no habrían sido posibles si hubiera estado envuelta en sentimientos dulces y placenteros. A veces, el Espíritu Santo permite la llegada de estaciones áridas en nuestra vida espiritual para enseñarnos a transitar por la senda de la fe y no por la de la visión. Para que comprendamos que su amor incondicional no fluctúa al compás de nuestros estados de ánimo. Para mostrarnos que Él está edificando en nosotras algo que trasciende las meras emociones. Está construyendo carácter, está forjando una fe inquebrantable, está desarrollando una dependencia del que no se tambalea ante las vicisitudes de las circunstancias. Si tu corazón anhela seguir creciendo en esta búsqueda íntima y profunda del Espíritu Santo, te sugiero algunos textos que han sido de inmensa bendición para innumerables existencias. Existen recursos literarios preciosos que pueden ser tus compañeros leales en este sendero de intimidad con Él. Te dejo los enlaces pertinentes en la descripción, para que tengas la posibilidad de explorarlos a tu conveniencia, porque tengo la certeza de que tu espíritu suspira por más, y estos auténticos tesoros pueden nutrir esa hambre santa que Él mismo ha infundido en ti. Y ahora, deseo adentrarme aún más en la esencia de este mensaje, porque iniciar la jornada en compañía del Espíritu Santo no es únicamente una práctica de carácter personal. Es una disciplina que irradia y repercute en la vida de todos aquellos que te rodean, en tu esfera de influencia. Cuando una mujer transita en sintonía con el Espíritu desde las primeras horas del día, lleva consigo una atmósfera distintiva a cada lugar que pisa. Tu círculo familiar percibirá la diferencia, aunque no logren comprender la causa de ese cambio.
Tus colegas de trabajo sentirán una serenidad en tu presencia que no podrán explicar con palabras lógicas. Tus amigas buscarán tu consejo y tu sabiduría, porque percibirán en ti una lucidez que emana de una fuente más allá de tu propia experiencia humana. Conocí a una mujer de nombre Gloria, madre de 4 hijos pequeños, cuya casa, como puedes imaginar, era un constante remolino de actividad, un caos amoroso. Pero Gloria había aprendido a iniciar cada jornada, sin excepción alguna, dedicando 15 minutos ininterrumpidos en la inefable presencia del Espíritu Santo. A veces, debía levantarse media hora antes que sus hijos para lograrlo. En otras ocasiones, su lugar de oración era el baño, el único sitio donde podía encontrar unos minutos de soledad y quietud. Pero ese tiempo, por breve que fuera, no solo transformaba su día, sino que alteraba toda la atmósfera de su hogar. Sus hijos, sin comprender la razón, se sentían más seguros, más protegidos. Su esposo notaba que Gloria lidiaba con las crisis cotidianas con una calma que no era natural, que la sobrepasaba. Los vecinos comentaban que algo peculiar emanaba de la familia de Gloria, algo que no podían precisar, pero que los atraía irremediablemente. Esa es la influencia expansiva del Espíritu Santo, mi querida amiga. Cuando lo llevamos en nuestro corazón desde las primeras horas de la jornada, Él fluye a través de nosotras hacia cada ser que tocamos, como un río de bendición. Nos convertimos en auténticas portadoras de su presencia, en canales de su paz, en instrumentos vivientes de su amor redentor. Para seguir cultivando esta profunda conexión, no dudes en suscribirte a Palabras de Catherine y así expandir tu viaje espiritual. Pero permíteme revelarte algo que quizás te interpela, que te desafía en lo más íntimo de tu ser. Iniciar la jornada en compañía del Espíritu Santo no es meramente una práctica de consuelo, un acto que busca nuestra comodidad. Es también, y de manera fundamental, una práctica de rendición incondicional. Porque cuando le entregas tu día a Él, con auténtica sinceridad, debes estar dispuesta a que Él altere tus planes, a que redefina tu agenda, a que te conduzca por senderos inesperados. Hubo una mañana en la que yo tenía mi jornada perfectamente estructurada, cada hora meticulosamente planeada. Tenía reuniones de suma importancia, compromisos ineludibles, una agenda que se extendía sin tregua. Pero durante mi tiempo de oración matutina, el Espíritu Santo depositó en lo más profundo de mi corazón el nombre de una mujer a quien no había visto en años. Era una de esas impresiones tan vívidas y persistentes que resulta imposible ignorar. Intenté seguir adelante con mis planes, pero la sensación se intensificaba, se volvía cada vez más apremiante. Finalmente, decidí cancelar mi primera reunión y me dirigí a buscar a esta mujer. La encontré en un momento de crisis existencial profunda, a punto de tomar decisiones que habrían destruido irremediablemente su vida. Catherine, me dijo entre sollozos, oré esta mañana y le imploré a Dios que me enviara una señal de que no me había abandonado, y ahora tú estás aquí, como respuesta a mi clamor. No fue mi propia sabiduría ni mi astucia lo que me condujo a ella, fue la dirección precisa e infalible del Espíritu Santo. Pero solo pude escuchar su voz, su dirección sutil, porque había comenzado mi jornada rindiéndome a sus planes, en lugar de aferrarme tenazmente a los míos. Esa es la belleza inefable, y a la vez el desafío inherente, de caminar en compañía del Espíritu Santo. Él no siempre te conducirá por el sendero que tú habías trazado, ni por el camino que te resulta más cómodo o predecible. Pero ten la certeza de que siempre te llevará por el camino que necesitas, el que te conviene, el que te acercará a tu verdadero propósito. No siempre confirmará tu agenda personal, aquella que has planificado minuciosamente, pero siempre cumplirá su propósito divino a través de ti, utilizando tu vida como un instrumento de su gracia. ¿Estás dispuesta, mi apreciada hermana, a experimentar esa clase de rendición profunda? ¿Estás dispuesta a iniciar cada jornada diciéndole, con el corazón abierto, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Porque ese es el corazón, la esencia misma, de comenzar el día con el Espíritu Santo. No se trata meramente de buscar su bendición sobre nuestros propios planes y deseos, sino de indagar cuáles son sus planes para nuestra existencia. Y te revelaré un secreto que he cultivado a lo largo de años de caminar en su íntima compañía. Sus planes siempre, sin excepción, superan los nuestros. Siempre son mejores, aun cuando en el momento presente no logremos comprender su lógica. Aun cuando requiera de sacrificios que no deseamos hacer, o nos conduzca por lugares que jamás habríamos elegido por nuestra propia cuenta. Al final de la jornada,
siempre podemos mirar hacia atrás y discernir con claridad que él sabía con exactitud lo que estaba realizando, que cada paso tenía un propósito divino. Recuerdo a una querida amiga de nombre Patricia, quien albergaba el sueño de su vida de trasladarse a una ciudad específica para un empleo que había anhelado durante años. Había orado con fervor por esta oportunidad, había elaborado planes detallados, había preparado todo minuciosamente. Pero la mañana antes de la entrevista final, durante su tiempo de oración, sintió con meridiana claridad que el Espíritu Santo le indicaba que no aceptara ese puesto. Patricia libró una intensa batalla interna con esa impresión durante días. Era todo lo que había deseado, la respuesta a años de súplicas, o al menos eso pensaba. No te quedes sin estos mensajes que transforman. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine y sé parte de esta comunidad de luz. Pero no podía ignorar esa voz suave, pero firme, que resonaba en lo más profundo de su corazón. Con lágrimas en los ojos, declinó la oferta. 6 meses después, se le presentó una oportunidad aún más favorable en su propia ciudad, una que le permitió permanecer cerca de su anciana madre, quien, para entonces, había desarrollado una grave enfermedad. Si Patricia hubiera aceptado el primer empleo, no habría estado allí cuando su familia la necesitaba con mayor urgencia. Catherine, me dijo tiempo después, con una gratitud palpable, el Espíritu Santo vio lo que yo no podía ver. Él conocía el futuro que yo ignoraba. Su no a mis planes fue, en realidad, un sí, algo muchísimo mejor, algo que trascendía mis expectativas. Esa es la sabiduría inigualable del Espíritu Santo, mi querida amiga. Él abarca el panorama completo, mientras nosotras solo percibimos una pequeña pieza del inmenso rompecabezas. Él conoce el desenlace desde el principio. Él sabe qué puertas deben cerrarse y cuáles deben abrirse para conducirnos al lugar donde podemos florecer en nuestra plenitud, donde podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Pero para transitar en esa confianza absoluta, necesitamos cultivar una sensibilidad aguda a su voz. Y esa sensibilidad se desarrolla, se nutre, en esos momentos matutinos de comunión silenciosa con Él. Es en la quietud profunda donde aprendemos a discernir su susurro, a distinguirlo del estruendo y el ruido ensordecedor del mundo que nos rodea. Es en la soledad, en compañía de Él, donde nuestro corazón se sintoniza con su corazón, en una danza divina de armonía. ¿Sabes por qué tantas personas toman decisiones de las que más tarde se arrepienten amargamente? Porque están tomando decisiones desde el bullicio, desde el ruido mental y emocional, en lugar de hacerlo desde la serena quietud. Están consultando sus temores más profundos en lugar de consultar al Espíritu Santo. Están prestando oído a las voces ajenas, a las opiniones externas, en lugar de escuchar la voz del único que las conoce mejor que ellas mismas, que conoce sus anhelos más íntimos y sus verdaderas necesidades. Pero cuando inicias tu jornada en su inefable presencia, cuando le concedes los primeros minutos de tu mente despierta, estás posicionando tu corazón para escuchar con claridad a lo largo de todo el día. Es comparable a afinar un instrumento musical antes de interpretar una sinfonía. Esos instantes inaugurales establecen el tono preciso para todo lo que le sigue, garantizando una melodía armoniosa y con propósito. Y deseo compartir contigo algo verdaderamente hermoso. El Espíritu Santo no solo te guía en las decisiones trascendentales de tu existencia, Él se deleita, con un amor inmenso, en los detalles más insignificantes de tu vida. He sido testigo de cómo Él provee un lugar de estacionamiento exacto en el momento de mayor urgencia, cómo deposita las palabras precisas en tus labios cuando conversas con tu hijo rebelde, cómo te infunde la fuerza necesaria para esbozar una sonrisa cuando tu corazón clama por derramar lágrimas. Conocí a una mujer de nombre Ana, quien cada día debía afrontar el cuidado de su esposo, aquejado de Alzheimer. Era una tarea que consumía no solo su energía física, sino también su espíritu y su alma. Había días en que se sentía tan vacía, tan desprovista de fuerzas, que no lograba discernir de dónde obtendría la energía para afrontar las siguientes 24 horas. Pero Ana había cultivado una práctica invaluable. Cada mañana, antes de que su esposo despertara, se sentaba en el borde de la cama y le susurraba al Espíritu Santo: «Hoy, necesito de tu gracia de una manera excepcional. Llena mis manos vacías con la plenitud de tu amor. Inunda mi corazón exhausto con la inquebrantable fortaleza que solo tú puedes dar». Y día tras día, amanecer tras amanecer, el Espíritu Santo le otorgaba exactamente lo que necesitaba. Ni más, ni menos. Como el maná que se proveía en el desierto, era suficiente para esa jornada. «Catherine», me dijo una vez,
con una sabiduría profunda, he aprendido que Él no me otorga la gracia para el mañana hoy, pero siempre, sin falta, me concede la gracia para hoy, en este mismo instante. Descubre el camino para una vida plena. Suscríbete a Palabras de Catherine y transforma tu realidad. Esa es la fidelidad inquebrantable del Espíritu Santo, mi querida hermana. Él no te concede más de lo que eres capaz de manejar en un determinado momento, pero siempre te provee todo lo que necesitas, de manera exacta y oportuna, para el instante presente que estás viviendo. Es por esta razón que Jesús nos instruyó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan para la semana completa, ni para el mes venidero, sino el alimento preciso para la jornada actual. Cuando inicias tu día en íntima comunión con el Espíritu Santo, estás recolectando tu porción diaria de gracia, como el maná que cae del cielo. Estás nutriendo tu alma con el combustible espiritual indispensable que requerirás para las siguientes 24 horas. Estás bebiendo de la fuente inagotable que jamás se seca, consumiendo del pan divino que siempre satisface el hambre de tu espíritu. Y permíteme revelarte algo que quizás no hayas considerado hasta ahora. Comenzar la jornada en compañía del Espíritu Santo no solo te bendice a ti, de manera individual. Su influencia se extiende y bendice tu futuro, abriendo puertas y preparando caminos. Cada mañana que consagrares en su inefable presencia es como una semilla minúscula que siembras con fe en el jardín de tu destino. Quizás no percibas el fruto de inmediato, quizás la cosecha tarde en manifestarse, pero ten la certeza absoluta de que está germinando, creciendo en las profundidades de lo invisible. He sido testigo de mujeres que iniciaron esta práctica en medio de temporadas sumamente difíciles, y años después, pueden trazar una línea directa y clara entre esos momentos matutinos de comunión y las abundantes bendiciones que ahora disfrutan en su vida. No porque el Espíritu Santo sea un genio mágico que concede deseos al capricho, sino porque Él es un Dios inmensamente fiel que honra los corazones que le buscan con una sinceridad inquebrantable y una entrega total. Recuerdo a una joven, Lucía, quien comenzó a buscar al Espíritu Santo cada mañana durante un periodo prolongado de desempleo. Sus finanzas se encontraban en una crisis aguda, su autoestima estaba por los suelos, y el futuro se percibía sombrío y desolador, imposible de superar. Pero en lugar de permitir que las circunstancias externas dictaran su estado espiritual, decidió que cada amanecer sería una declaración viviente de fe, un acto de confianza en lo invisible. Durante meses, no experimentó cambios visibles en su situación externa. Las facturas seguían acumulándose, y las entrevistas de trabajo continuaban resultando en rechazos. Sin embargo, algo profundo estaba transformándose en su interior. Su fe se fortalecía día a día, su carácter se refinaba con cada adversidad, y su confianza en Dios se profundizaba, arraigándose con mayor solidez. Y entonces, cuando menos lo esperaba, se presentó una oportunidad que era precisamente lo que había anhelado, pero aún mejor de lo imaginado. No era solo un empleo, era el inicio de una carrera prometedora. No solo resolvía su apremio financiero, la posicionaba para un futuro que nunca había osado soñar. Catherine, me dijo años después, con la voz embargada por la emoción, esos meses de búsqueda y espera no fueron tiempo perdido. Fueron, en realidad, un tiempo invaluable de preparación. El Espíritu Santo estaba obrando en mi ser, preparándome para algo infinitamente más grande de lo que yo podría haber pedido o siquiera imaginado. Ve sabiendo que Él ya tiene palabras esperándote, palabras de vida y aliento, paz lista para ser derramada sobre ti, dirección clara para guiar tus pasos. Ve con la certeza absoluta de que tu vida está a punto de ingresar en una nueva dimensión de bendición, de gracia. No porque lo merezcas por tus propios méritos, sino porque Él te ama con un amor eterno e incondicional. No porque seas perfecta, sino porque Él es perfecto en todos sus caminos. No porque lo hayas comprendido todo, sino porque Él comprende todo lo que necesitas entender en este momento de tu vida. Ve y empieza tu día con el Espíritu Santo, y prepárate para ser testigo de milagros que no puedes ni siquiera imaginar. Y nunca, nunca olvides, cuando Él obra a través de ti, cuando los milagros fluyen de tus manos, cuando las bendiciones se multiplican en tu existencia, no es tu mano, es su mano. Él no comparte su gloria con nadie, pero se deleita en compartir su poder con aquellas que le han entregado su corazón por completo. Hasta que nos volvamos a encontrar en su amor, mi querida hermana, hasta que nuestros caminos se crucen otra vez en ese lugar hermoso donde su presencia nos une más allá de cualquier distancia terrenal. Ve en paz, ve en poder,
Ve en la certeza absoluta de que eres amada con un amor eterno y que cada amanecer es una nueva oportunidad para experimentar esa realidad gloriosa. Empieza tu día con el Espíritu Santo y serás testigo de milagros.